Hola a todos, nos encontramos aquí nuevamente grabando un video. Como pueden ver, aquí está mi security, aquí a un lado mío. Como ven, ya lo estoy equipando, ya trae su trajecito. Poco a poco ahí lo voy a ir trineando. Y con nosotros se encuentra un amigo que vive aquí en Londres. Él es de la Ciudad de México. Su nombre es Eric y hoy lo vamos a estar entrevistando para que nos explique un poquito cómo es venirse aquí a vivir a Londres y cómo es la vida de aquí en Londres. A ver, pues antes que nada, mi compita Eric, presentes aquí con la raza. Bueno, mi nombre es Eric Yair Cuevas Yáñez, soy de la Ciudad de México, todos me dicen Chilango, Chilaquil, todos los de Jalisco me llaman así. Y pues para empezar quiero preguntarle cómo fue que decidió venirse a Londres, cómo fue que surgió la idea de venirse aquí a este país, quién fue el que lo animó, cómo te enteraste de venir acá. Bueno, pues mira, yo me enteré, uno de los primeros que se vino fue mi hermano el mayor, de ahí fue como poco a poco abriendo camino hacia nosotros, después de un año él se jaló a mi hermano el mediano, después de ese año pues mi hermano me jaló a mí aquí a Londres, entonces fue así como que yo me animé a venirme para acá. Hacer una pregunta que tal vez mucha gente se hace. ¿Cuánto dinero gastaste cuando te viniste a Londres? ¿Cuánto dinero fue en total lo que gastaste de vuelos, comida, que llegaste y pagaste tu renta aquí? Como ¿cuánto dinero se necesita para la gente que quiere venir aquí? Mira, pues yo gasté a un aproximado como 80,000 pesos, fueron como más o menos 50,000. Yo salí de la Ciudad de México a Cancún, de ahí en Cancún estuve un día, reservé hostal, de ahí mi vuelo salía al día siguiente, de ahí salí hacia Bruselas, de Bruselas tenía que hacer como un recorrido, hice de ahí de Bruselas salí para Brujas, de Brujas me volví a regresar a Bruselas, de Bruselas me fui para Italia. De Italia yo me vine para Londres y en Londres yo ya tenía hoteles reservados y todo. ¿Por qué mucha gente cuando viene aquí hacen escalas? ¿Es más fácil ingresar a este país haciendo escalas o es como que la gente cree que es más fácil? Pues es como para que la inmigración no te hagan muchas preguntas, como que vean que llevas muchos países recorridos, como que vienes de vacaciones, llevas varios sellos en el pasaporte, entonces tú ya cuando entras a este país tú no tienes muchos problemas, tú nada más ingresas, das tu reservación de hotel y si ven que tienes más sellos, dicen él viene a viajar, no viene a quedarse aquí. Ahora, ¿qué cosas son las que te piden cuando ingresas a este país? Así, esto te van a pedir sí o sí a la hora de ingresar a este país. Cuando entras aquí, sí o sí te piden una reserva del hotel y tu ticket de vuelo de regreso o hacia otro lugar donde vayas. Según, pues yo tenía otro vuelo que era de aquí a Francia, que era en una semana, tenía mi reservación, yo tenía papeles, todo, lo enseñé y me dejaron pasar fácilmente. Pero yo ya estando aquí, yo perdí ese vuelo y ya fue cuando yo me quedé aquí a vivir en Londres. Y así que tú digas, estos requisitos sí o sí te los van a pedir, entonces sería el pasaporte, serían vuelos de regreso, te van a pedir reservación de hotel. Sí. Que traigas un poco de efectivo. ¿Te preguntaron eso sobre el dinero? Que tengas un poco de efectivo. ¿Pero te preguntan o te checan tu cuenta de banco? No, cuenta de banco nunca checan, solo checan si tú tienes dinero un poco en efectivo. Bueno, yo llevaba por si acaso, me checaron y no me hicieron muchas preguntas por eso. Te voy a platicar algo que a mí me sucedió cuando yo llegué a este país. Pues la mayoría de la gente viene aquí a trabajar y cuando yo llegué aquí, la neta, mi primer trabajo lo conseguí súper rápido. Duré como una semana buscando y rápido conseguí. Y la neta no me la van a creer, no me gustó mi trabajo y lo dejé. Haz cuenta que yo empecé a trabajar en una cocina mexicana y me negreaban bien machín. Pues empecé como lavaplatos porque yo no hablaba inglés. Y la neta sí me negraron bien culero. Y yo dije, Nel, la neta, pues mi primer trabajo, pero la neta no me gustó y lo dejé. Y luego como a la siguiente semana conseguí otro y ya estaba el otro trabajo mucho mejor. Entonces, pues un consejo que sí les doy, que si vienen aquí a este país y consiguen un trabajo rápido, pues quédense con ese para que generen dinero y puedan sobrevivir aquí los primeros meses. Pero si no estás a gusto en tu trabajo, la neta, cámbiate porque vas a terminar odiando este país. ¿Cuánto tiempo te tomó conseguir tu primer trabajo aquí en Londres? A mí al llegar a este país me tardó aproximadamente 2 semanas y eso porque tuve la ayuda de mi hermano, el mediano.
Él me ayudó a conseguir con sus contactos porque cuando yo llegué estaba un poco difícil al conseguir trabajo. Entonces estuve 2 semanas en casa sin hacer nada hasta que logré conseguir trabajo. Pues ahí les va, gente, para que más o menos se den una idea. La mayoría de los que hemos venido aquí nos toma alrededor de 1 semana, 2 semanas conseguir trabajo. Aquí hay mucho trabajo y el que busca encuentra, ahora sí. Entonces, más o menos, para que se den una idea de que al llegar a este país te va a tomar más o menos entre 2 a 3 semanas para que te consigas el primer trabajo. Y eso no quiere decir que vas a empezar a trabajar y luego te van a pagar, ya que la mayoría de los trabajos aquí en Londres, los que trabajamos en restaurantes, pues normalmente pagan al mes. Entonces, tú vas a empezar a trabajar y te va a tomar un mes, pues, para que se vengan prevenidos con dinero para que puedan sobrevivir aquí su primer mes, ya que no va a ser tan fácil que llegues y que vas a recibir dinero en tu primer trabajo así la primera semana. Te va a llevar mínimo un mes para que recibas tu primer cheque. ¿Cuánto tiempo le llevó recibir su primer cheque y de cuánto dinero le llegó su primer cheque? Bueno, mira, así como dices tú, en los restaurantes se tarda mucho en pagar. Entonces yo trabajé la primera semana y a mí esa semana no me la pagaron. A mí me empiezan a pagar hasta el viernes de la próxima semana. Y esa semana, como yo empecé sin nada, sin conocimientos, empecé de KP, esa semana creo agarré como 350 libras, porque apenas estaba aprendiendo a lavar platos, no sabía el inglés, no sabía nada. ¿Y cuánto más o menos es un salario aquí en Londres ahora mismo? ¿Cuánto estás ganando tú por mes y cuántas horas trabajas por semana? Pues ahorita estoy trabajando alrededor de 72, 80 horas y estoy ganando un salario como de 2.500, 3.500 al mes. Pero ese dinero ya es limpio o de ahí te quitan los tax, Bueno, los impuestos. Eso es limpio, ya sin las tax, o sea, con las tax es más. Es que estoy metiendo muchísimas horas, gracias a Dios. Bueno, pues la gente que se pregunta cuántas horas se pueden trabajar aquí, como ya les había explicado en otro video, legalmente se pueden trabajar 48 horas por semana, que eso es lo que el gobierno como que autoriza. Pero eso no quiere decir que no puedas trabajar más. Tú siempre puedes trabajar más horas y ganar más dinero. Si tú quieres, puedes dormir hasta en el restaurante. Yo sí, pues si vienes a trabajar aquí para generar dinero, pues yo sí les digo que los primeros meses pues le den duro para que levanten dinero y vean pues que aquí sí se puede ganar más. Ya con el tiempo pues sí bajen un poquito para que no se quemen mentalmente de estar trabajando tanto, ya que pues puede ser como muy duro estar trabajando mucho tiempo y sí vas a ganar bien, pero vas a terminar como quemándote del trabajo de estar metiendo muchas horas. Les vamos a pasar un dato que mucha gente se pregunta. Yo me preguntaba antes de venir a este país, ¿y cuánto dinero voy a ganar yo aquí? Pero cuánto dinero de lo que yo gane me va a quedar para enviar a mi país. Y todo depende pues de las horas que uno trabaje y del dinero que uno esté generando en el trabajo. Entonces le quiero preguntar aquí a mi compita Eri, ¿cuánto dinero le queda después de que pues, él trabajó todo el mes, se mató en el trabajo? Pero de ese dinero, ¿cuánto dinero gasta ya pagando su renta, sus viáticos? ¿Y cuánto dinero le sobra de eso para enviar a su país? De renta pago 500 libras al mes. Y yo normalmente tengo mi bici es eléctrica, porque si no normalmente tendría que pagar transporte, que serían como otras 200 libras al mes. Y de viáticos son otras 200 en comidas o salidas, depende igual, si sales mucho, pues sí sales y gastas un buen. Pero más o menos yo ando mandando a México como 2.000, 1.900 libras al mes libres. Imagínense, eso es lo que él manda al mes, 2.000 libras. Sí. Que si la libra está ahorita a 23. Más o menos anda como 23. Sí. Entonces quiere decir que él está mandando, que son como 46,000 pesos al mes. 46,000 pesos por mes, para que se den una idea. Toda esa gente que se quiere venir, para que se den una idea de cuánto dinero se puede generar aquí. Y pues a mí me consta que él gana ese dinero porque yo en su momento trabajé también así muchas horas. Y ahorita pues ya trabajo un poco menos porque pues ya tengo mi familia y ya tengo otras obligaciones.
pero yo llegué a ganar también muy bien, llegué a generar hasta 3.500 libras, pero tenía 2 trabajos. La verdad que en ese tiempo yo nomás, casi nomás iba a dormir a mi casa y era puro trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, pues el que quiere sobresalir y quiere venir a superarse aquí o a cualquier otro país, pues para que vean que sí se puede. Y pues el Eri está morro, la neta. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. 20 años y ya anda acá, ya anda rifándose acá en otro país y le está dando duro, está generando dinero. Entonces, pues yo cuando vine aquí, la neta no vi así videos que la gente te informara. Por eso es que estoy haciendo estos videos y espero contar con todo el apoyo de ustedes. Suscríbanse a mi canal, den un like si les gusta mi video y compartan para que la gente que quiera venir aquí pues se dé una idea. Y aunque no seas de este país o de México, hagan sus cálculos más o menos en libras, lo que están ganando aquí mi compa, lo que se está ganando él. Hagan el cálculo, el cambio de moneda a su país, para que ustedes sepan cuánto van a ganar y más o menos lo que enviarían a su país. Eso pues estamos hablando nosotros de que es un sector de hospitality, que eso es restaurantes, todo lo que tenga que ver pues, con limpieza, restaurantes, trabajos que no incluyan alguna carrera o algo que sea más profesional, ya que pues ahí obviamente pues se ganaría mucho más. ¿Tú qué consejo le das a toda esa gente que se quiere venir aquí, pero que a veces tienen miedo porque, no sé, los han mal informado, o tal vez vino el primo, el amigo y le fue mal? Entonces ya pues porque a una persona le fue mal, ya a los demás como que les da miedo. Entonces, ¿tú qué consejo le das a la gente que se quiere venir a vivir a este país? Yo el consejo que les daría, primero que se quiten el miedo. Y tienen que venir, no crean que igual por no hablar inglés no puedes conseguir trabajo. Hay muchos trabajos donde tú encuentras muchos latinos, hablas español, muchos se pierden porque no hay mucho trabajo legalmente, pero si tú te pones a buscar hay muchísimo trabajo que tú puedes ganar muy bien. ¿Y por qué tú crees que hay mucha gente que no le gusta este país o que terminan como decepcionándose de aquí o terminan como diciendo que este lugar no, la gente les platicó? ¿Tú qué crees que por qué la gente se decepciona a veces de aquí, de este país? Pues yo digo que Londres es muy grande, depende tú a qué zona llegues, porque hay muchas zonas, hay zonas donde hay puros indianos, hay zonas donde hay muchos árabes, entonces depende tú a qué zona llegues. Igual Londres es muy hermoso, tienes muchísimas oportunidades, te abre el idioma inglés, empiezas a aprender inglés muy rápido, te llenas de muchas cosas. Algo que a mí me gustó mucho de haber venido aquí es, más que la aventura, la neta raza, que tienes la oportunidad de aprender inglés. Y el inglés británico, pues como ya todos sabemos que es el original, el mejor inglés que hay. Y aquí con el tiempo, yo la verdad yo nunca he estudiado inglés, con el tiempo de tanto y tanto escucharlo se te va grabando. Y no les digo que no, yo sí me gustaría tomar lecciones de inglés, de gramática más que nada, porque ya mi inglés ya lo tengo aquí en el oído, entiendo casi todo lo que la gente dice y también me defiendo al hablar, pero sí me falta un poco de gramática. Entonces también si están estudiando y quieren aprender inglés, pues yo les recomiendo este país, que vengan aquí para que aprendan inglés y también pues que lo vean como una aventura. Y ya para terminar este video, quiero hacer la pregunta del millón. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí de Londres, aparte de las nenorras de las mujeres? A mí lo que me encanta de Londres, aparte de que es una ciudad muy diferente a la nuestra, que es México, tú conoces muchas culturas, tienes muchísima gente aquí, brasileña, árabe, de Ucrania. Yo tengo muchísimos amigos de todos lados. Bueno, pues con esto nos despedimos. Suscríbanse a mi canal, voy a estar subiendo muchos videos de cosas interesantes de aquí de Londres. Estaré viajando también por Europa, cosas que pues para informarles más que nada a la gente que quiere venir y para que se den una idea de cómo está acá, para que vean cómo la vida aquí y si vale la pena o no vale la pena. Nosotros le estamos contando nuestras experiencias, pero pues a todos nos puede ir diferente. Entonces pues
más que nada quiero transmitirles lo que hemos vivido nosotros aquí en Londres y lo que los amigos de aquí de México también lo que han vivido. Y pues mi security pues nació aquí, ¿qué más les puedo decir? Entonces suscríbanse a mi canal, denle un like si les gusta el video y compartan también para que la gente se entere y pues espero contar con todo su apoyo. Ya casi llegamos a los 1000 suscriptores, entonces ahí échenme la mano con suscribiéndose a mi canal. Un saludo a todos.